Curiosidades de la ocupación. Mujeres de guerra. Hacia 1879, en que estalló la Guerra del Pacífico, el rol de las mujeres en la sociedad limeña continuaba siendo relegado al hogar y a la dependencia del hombre. Sin embargo, ante la ausencia de este último, luego de partir al frente de batalla, las mujeres tomaron las riendas de la familia. La ausencia del padre y del hijo, en muchos casos adolescentes y niños de 10 años, evidenció el temple de la mujer por proteger a sus hijas e hijos más pequeños, anteponiéndolo a los bienes materiales y salvaguardando la vida, refugiándose así en los conventos para evitar las posibles represalias, una vez que cayera la defensa de Lima en Miraflores. Las mujeres extranjeras, por su parte, ante la incertidumbre de la ocupación y los aberrantes actos de violencia y delincuencia en Chorrillos y previos a la entrada a Lima del ejército chileno, también sufrieron el miedo. Sin embargo, luego de sentirse protegidas bajo la bandera de sus países de origen, algunas mostraron solidaridad con las mujeres peruanas en momentos decisivos y de zozobra, desplegando actos de beneficencia. En el Perú previo a la guerra, también existieron comunidades de países vecinos. Muchos ciudadanos chilenos llegaron con los vientos libertadores junto a San Martín, y otros llegaron a mediados del siglo XIX, por lo que se puede decir que existía ya una comunidad chilena en la ciudad de Lima antes de la ocupación. De hecho, en una absurda represalia por las victorias del ejército chileno en el sur, varias mujeres chilenas fueron atacadas en Lima y Callao, humilladas y sacadas a la calle, donde afortunadamente no pasó a mayores por la intervención de la gendarmería. Las batallas que se libraron para la defensa de Lima nos las mostraron como las mujeres más fuertes, unidas a sus maridos, soldados que fueron arrancados de sus comunidades, de sus ciudades, quienes cabalgaron, caminaron o se embarcaron a la guerra tanto de la sierra peruana como de tierras chilenas. En tal sentido, las llamadas rabonas por el lado peruano fueron las mujeres que representaron la valentía y el heroísmo de las mujeres indígenas, que siguieron la causa de la defensa de una ciudad ajena, costera, y se encargaron de acompañar no solo el traslado, sino el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ellas cargaban las ollas, la comida, la ropa, el armamento, el botiquín o incluso al niño, así como se encargaban de la preparación del rancho, lavar, remendar y cuidar de las heridas de sus maridos soldados. Se cree que el nombre de Rabonas se debe a que andaban detrás de los soldados, como si de una cola se tratase. Pero en su investigación, Nanda Leonardini Herrera, luego de ahondar en la mala imagen que tenían estas mujeres para los propios militares que, por su aspecto, trataban de disuadirlas, humillándolas y cortando de raíz el único atributo de su hermosura y feminidad que la pobre poseía, sus largas y negras trenzas, diría que, según la definición del diccionario Salvat, corrobora que rabón es aquel animal con la cola corta o carente de ella, lo cual aplicaría más a la realidad de las rabonas. El diccionario de la lengua española, en consiguiente, reconoce el término como un americanismo atribuido a la mujer acompañante del soldado en las campañas. Mamay Grande y Taita Cáceres eran un ícono de liderazgo para los campesinos indígenas que se hicieron de las armas para la defensa de Lima y la campaña de la Breña. Así es como estos llamaban a los esposos, y concretamente en la imagen de doña Antonia Moreno de Cáceres veían a la imagen de la mujer que no desmayaba en apoyar a su marido y alentar a las demás mujeres en esta labor que atravesaba caminos escarpados, sorteaba abismos y alentaba a los soldados en el objetivo común de la defensa de la patria. Doña Antonia escribiría sobre las rabonas. Como compañeras de los soldados, seguían la campaña prestando eficaces servicios de enfermeras o atendiendo al lavado de ropa y preparación del rancho. Entre estas, había algunas muy inteligentes y listas. Fingían no saber castellano cuando iban al campamento chileno, hablando entre ellas en quechua, de manera que los enemigos no se cuidaban de ellas, y mientras le vendían fruta, escuchaban todo lo que aquellos decían. En efecto, el papel de las rabonas era, además, infiltrarse y proveer de información valiosa al ejército de defensa de Andrés Avelino Cáceres. El cuadro El repase del pintor español Ramón Muñiz
retrata una escena de una rabona impidiendo el remate de un soldado chileno sobre un peruano yaciente y resume lo que vivieron las rabonas en la defensa de Lima, concretamente en la batalla de San Juan y Chorrillos. Durante muchos años, la imagen de la Rabona se convirtió en una estampa costumbrista que Pancho Fierro retrató en sus acuarelas, como también perduró a nivel oral entre las mujeres y familias, considerando comida de Rabona todo aquel alimento que era de preparación sencilla y rápida, sin mayor complicación, opuesta a la típica comida peruana de elaborada factura. Por el lado chileno, las mujeres que hicieron la par de las Rabonas eran las llamadas cantineras, tal como lo menciona la investigadora Carol Arcos Herrera, debido a que portaban siempre una cantinera o cantimplora para dar de beber a los soldados durante la contienda, aunque también muchas veces participaban en el campo de batalla con fusiles y bayonetas en mano. Por su parte, el testimonio de Nicanor Molinaire resumiría así la labor de las cantineras. Llovían las balas, y estas patriotas mujeres, sin temor ninguno, confrontaban, curaban y ayudaban a bien morir a los que la mala suerte enviaba a pasar la última revista. Y sin esperar galardón ni premio alguno, cumplían estrictamente con su deber. El recuerdo de esas, nuestras camaradas, perdurará siempre en la memoria, porque esas mujeres fueron ángeles de caridad en el campamento y en la batalla, y porque su patriotismo fue desinteresado y puro. Tanto las rabonas como las cantineras, sin embargo, tuvieron que soportar el prejuicio de civiles y militares que veían en su actividad un estorbo o un exceso en el límite de sus funciones sociales como mujeres. Durante los inicios de la ocupación, instalado el ejército chileno en los edificios públicos, la población se mantuvo reacia a la socialización. Cual cuarentena, las familias limeñas permanecieron en sus casas sin asomarse a ventanas o balcones, otras refugiadas en los conventos. Los comercios se mantenían cerrados y las iglesias solo celebraban misas, no había toque de campanas. Las actividades sociales, como las tertulias, espectáculos como el teatro, dejaron de acontecer y funcionar, lo que significó una reacción hostil de la ciudad de Lima para el ejército ocupante. Y es que nada era seguro fuera de las casas. Tal como concluye la historiadora Margarita Guerra, el orden y la paz son reemplazados por los desbordes de la soldadesca invasora, que no es convenientemente refrenada por sus autoridades, por lo que llega a causar pánico tanto a nacionales como a extranjeros. En contraste, los habitantes e incluso la iglesia mantienen una actitud hermética digna frente a ellos, fruto del dolor, la incertidumbre y la esperanza de una resistencia que culmine en una victoria futura. En este acontecer, la imagen de la religiosa francesa Hermásy Payet cobra notoriedad valiosa por acoger en sus instalaciones del Colegio Sagrados Corazones de Belén a cientos de mujeres viudas, niñas, adolescentes y otras que escapaban de las posibles represalias del ejército de ocupación. En este grupo se encontraban damas notables, otras instruidas y otras que aprovecharon para escribir sus memorias, como la escritora Lastenia Larriba. Es en este contexto que aparece la lúgubre elegancia de las novias que se casaban de negro en señal de duelo por las compatriotas y familiares caídos. Si la patria estaba de luto, ¿por qué no lo deberían estar las mujeres? Y qué mejor que expresarlo en su vestimenta diaria, en sus pocas salidas a la iglesia o durante el sacramento del matrimonio. Si las tapadas limeñas hubiesen continuado existiendo, hubiera sido el traje ideal para la ocasión y el duelo, además del anonimato, pero estas sucumbieron ante la moda francesa hacía 30 años atrás. En 3 años de ocupación, la ciudad de Lima fue adaptándose a las necesidades. Mientras en el plano político se decidía el futuro del país y la ciudad continuaba con ciertos bloqueos y Cáceres daba resistencia en la sierra, la vida social iba cobrando cierta normalidad. Los comercios abrían y la venta ambulatoria se apoderaba de las afueras de los cuarteles y las principales calles. Tímidamente, las limeñas comenzaron a asomarse a las ventanas y balcones y a salir acompañadas a las compras y a las misas. En ese contexto, no era difícil que algunos soldados y civiles chilenos pudieran socializar con algunas féminas, produciéndose hacia el final de la ocupación un incremento de matrimonios entre chilenos y peruanas,
como consta en los archivos parroquiales más importantes de Lima. Por otro lado, la etapa de aislamiento e incertidumbre política sirvió para que la mujer tomara no solo el control del futuro familiar, sino que su condición de letrada le permitiera incursionar en la literatura, así como en las iniciativas educativas de las nuevas generaciones y las epístolas que intercambiaban con otras mujeres escritoras y que se publicaban en diarios de la época. Además de las Tene Larriba, está el caso de las mujeres de origen provinciano y autodidactas, asentadas en Lima, como Teresa González de Fanning, Guaracina, quien perdió a su esposo luchando en Miraflores, Carolina Freire, tacneña que fundó el periódico El Tácora en Tacna y que fue censurado durante la ocupación, la moqueguana Mercedes Cabello y la cusqueña Clorinda Mato, quienes ya desde 1870 comprendían el círculo más representativo de escritoras de esta parte de Latinoamérica y que, luego de la ocupación, lograron abrir el camino de otras escritoras durante la época de la Reconstrucción Nacional y poniendo la piedra fundacional de lo que significaría la participación de la mujer en el periodismo y la literatura a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, acompañando la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Ciertamente, las mujeres de la guerra supieron resurgir de heridas profundas a nivel humano y familiar, pero socialmente se comenzó a ver a la mujer como una importante figura de resistencia y de renacimiento, toda vez que su imagen no solo era la de una mujer sufriente y delicada, confinada al hogar, sino que se elevaba por sobre todas las cosas, recordándole a los hombres que la patria y la nación, ante todo, están representadas por la imagen femenina de Marianne, el ícono de la Revolución Francesa que no tiene nada de sumisa y sí de celestial y suprema, aunque constantemente expuesta a la vejación política. Te invitamos a conocer más curiosidades de la ocupación, así como el patrimonio histórico de Lima suscribiéndote a nuestro canal. Hasta la próxima.